Buenos días, les presentamos la ponencia titulada Instrumentos para la medición de empatía en alumnos de secundaria, correspondiente al eje Evaluación e Intervención Psicológica, Medición y Validación Psicométrica, elaborado por Melanie Carreón Marrufo y su servidora Diana Alejandra Sierra Alarcón, las cuales somos estudiantes de la Universidad Autónoma de Coahuila de la Facultad de Psicología. Diversas investigaciones han relacionado la empatía y la inteligencia emocional con una reducción del acoso y violencia escolar, lo cual resulta sumamente relevante al considerar los altos niveles que se han presentado en los últimos años de acoso y bullying en México. La empatía se define como el proceso en el que se penetra en el mundo perceptual del otro y se familiariza con él. Se trata de vivir temporalmente en la vida del otro, siendo sensible a lo que le afecta, sin enjuiciar y dejando de lado los propios valores. Los procesos involucrados en la empatía son la identificación, que se refiere a centrar la atención en el otro y sus vivencias; la incorporación, que habla de internalizar esas mismas vivencias y hacerlas propias; la reverberación, que habla de experimentar las emociones y vivencias del otro; y el desapego, que se refiere a comprender que a pesar de que estás experimentando esas vivencias, no son tuyas y se tratan de las de alguien más. Diversos autores dividen la empatía en cognitiva y afectiva, haciendo referencia a la empatía cognitiva como esta capacidad de percibir el mundo desde el punto de vista del otro, comprendiendo los procesos cognitivos por los que está atravesando, en específico los pensamientos y motivos que lo llevan a experimentar ciertas vivencias y a expresar ciertos sentimientos. La empatía cognitiva se relaciona con los siguientes componentes: la fantasía, lo cual es la capacidad de identificarnos con aquellos personajes, ya sean de algún programa televisivo o algún libro, comprender qué es lo que está pasando en su mente. Después viene la adopción de perspectivas, que es estos procesos mentales que entran en juego según las experiencias de estas personas, y la comprensión emocional. No solo estoy comprendiendo cómo lo está percibiendo, sino cuáles emociones están entrando en juego a base de estas percepciones. Continuando con la empatía afectiva, se refiere a la respuesta emocional que tiene el observador ante la experiencia del objetivo. Se pueden presentar respuestas paralelas y respuestas reactivas. Las respuestas paralelas se refieren a reproducir las emociones del objetivo. No tienen que ser exactamente las mismas, pero son congruentes con lo que el objetivo está experimentando. Y las respuestas reactivas, que se refiere a la emoción por la respuesta que está presentando el otro o el individuo, y son opuestas a lo que el otro está experimentando. La empatía afectiva presenta los siguientes componentes, que son la preocupación empática, se refiere a los sentimientos orientados a otra persona por su bienestar o sus vivencias; y el malestar personal, que son los sentimientos negativos que se obtienen al observar experiencias negativas de otros. Considerando lo mencionado anteriormente de los índices de acoso escolar en México, el objetivo del presente trabajo es validar un instrumento que nos permita medir esta empatía, en específico en estudiantes de secundaria, basándonos en las teorías clásicas de la medición. El instrumento se validó y se aplicó con 59 estudiantes, de los cuales 20 tenían 12 años, 18 13 años, 20 14 años y un estudiante de 15 años. De este total de estudiantes, 32 eran hombres y 27 mujeres. Estos estudiantes estaban distribuidos en los 3 grados de secundaria, donde 20 estudiantes eran de primer año, 20 de segundo año y 19 de tercer año. Para elaborar el instrumento, se partió de las teorías mencionadas anteriormente y se realizó un piloteo con expertos, con las unidades de observación y finalmente estadístico, lo que nos permitió ver cuáles eran estos reactivos que podían mejorar, que describieran de mejor manera este fenómeno que es la empatía y que fuera más entendible para las personas a las que iba dirigido, así como modificar las instrucciones.
De este piloteo se obtuvo el instrumento final, el cual cuenta con 44 reactivos. De los 4, 21 son de la empatía afectiva y 23 de la empatía cognitiva. Y para responderlo se utilizó una escala Likert de 5 opciones de respuesta. Además, después de la aplicación, con el programa estadístico, se obtuvo el alfa de Cronbach crudo de 0.91 y estandarizado de 0.91 también, lo que nos indica que el instrumento es confiable, con un sesgo de menos 0.21, lo que hace referencia a que los datos se encuentran orientados a los valores positivos de la escala de Likert y una kurtosis de 0.07, lo que es cercano a 0, lo que nos indica que estos datos no se orientan hacia una opción de respuesta. Se descubrió que los reactivos que más aportaban al instrumento son aquellos que tienen relación con la responsabilidad social y los de actuar de manera positiva con otros. Se refiere a entender, escuchar a los demás, participar en actividades de voluntariado, identificación con otros en la tristeza u otras emociones negativas y la comprensión de diferentes puntos de vista. Por otro lado, se descubrió que los reactivos que menos aportaban en nuestro instrumento eran aquellos que hacen referencia a la empatía afectiva, aquellos que tratan de expresar emociones, comprenderlas y compartirlas con otros, y el efecto de las emociones de otros en las propias. Los resultados nos muestran que este instrumento es confiable, además de que se realizó un análisis factorial confirmatorio, del cual se obtuvieron no solo los 2 componentes mencionados anteriormente de la empatía, sino 13 factores, los cuales el que obtuvo mayor varianza de un 22.85% es el referente a la percepción social, el cual se denomina como esta capacidad de imaginar o anticipar las reacciones de los otros a partir de del reconocimiento de sus emociones. El segundo que se obtuvo es la emoción social o identificativa, el cual consiste en comprender las emociones ajenas y asociarlas con las propias. Después entra el respeto a los demás, que es este interés por la dignidad de los demás al comprender sus emociones. El siguiente factor es la empatía ante las dificultades, que es buscar ajustarse y solucionar las problemáticas partiendo también de la perspectiva de los otros. La empatía altruista, que es comprender los sentimientos y a partir de estos ayudar, interesarse y preocuparnos. Y el sexto factor es la susceptibilidad ajena, que es ser receptivo a las emociones, pero en específico de las personas que son vulnerables. Continuando con el séptimo factor, que es la identificación con otros, se refiere a percibir e imaginar situaciones ajenas y las emociones que eso conlleva. La sociabilidad se refiere a la armonía en las relaciones por la evitación de conflictos a través del entendimiento de otros. La identificación de emociones, que habla de poder nombrar y describir las emociones que uno experimenta o que otros experimentan. La integridad, que habla de actuar de manera ética al considerar los sentimientos y motivos de otras personas. La conducta prosocial, que se refiere a las actitudes orientadas a mejorar las relaciones con otros a través de este entendimiento. El sentido del bien común, que son conductas que buscan beneficiar a otros o a todos en conjunto. Y el compañerismo, que habla de la buena relación con los demás a través de la comprensión de sus vivencias o de sus emociones. En conclusión, el análisis confirmatorio factorial nos permite ver que la empatía es un fenómeno principalmente social, pues es lo que obtuvo más peso. Y además, la empatía es un fenómeno más complejo de lo que aparenta, pues no solo se divide en 2 componentes, sino en 13 diferentes componentes que lo enriquecen. Se concluye y se descubre que la percepción social es el aspecto más representativo de la empatía, que refleja la importancia de las capacidades para comprender, imaginar y conocer las situaciones de los demás, y que esto afecta en gran medida la manera que tiene el individuo de relacionarse con el mundo, con los demás y consigo mismo, tanto de manera actitudinal como afectiva. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de su agrado y cualquier duda o comentario, aquí están nuestros contactos. Gracias.